Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de HC Soluciones. Oye, estamos 2025, un nuevo año. Estamos partiendo nuestra nueva temporada del podcast HC Soluciones, el podcast. Y estamos con grandes invitados para variar, ¿cierto? Cámara 1, cámara 2, cámara 3. Saludo aquí a toda la gente que nos está viendo, que nos está escuchando. Y los aplausos espontáneos de la gente, ¿eh? Esto es natural. Bravo, bravo. ¿Cómo están, chiquillos? Todo bien, muchas gracias. Bien. Oye, quiero presentar aparte el equipo de HC Soluciones. Por mi parte, estoy muy contento de tenerlo acá hoy día en el podcast. Vamos a hacer un conversatorio más técnico el día de hoy. Vamos a analizar el decreto 44. Que ha sacado ahí varias canas verdes, además de algún asesor. Sobre todo porque es más trabajo, tenemos más trabajo, lo cual es bueno tener trabajo, pero siempre tenemos ese problema de que la carga laboral se nos hace más pesada. Por mi parte tenemos acá al lado izquierdo al señor Roberto Vidal, ¿cierto? Así Instructor, asesor en prevención de riesgo, entrenador de riesgos críticos en nuestra TEC, ¿cierto? Trabajo en altura, nuestro Max Steel siempre lo decimos porque en realidad así lo conocen. ¿Cómo estás, Roberto? Bien, todo bien aquí. Sí, avísale a tu cara, por favor. Las canas verdes del decreto 44. Las canas, ahí está, las canas verdes, así estamos. Oye, chiste, fome en realidad. Oye, por otra parte tenemos al gran Juan Collido Montabone, italiano. Italiano por ahí. ¿Cómo estás, Juan? También Todo instructor bien, de todo HC, asesor en prevención de riesgo. Ve algunas empresas importantes a nivel nacional, así que no es menor. Y bueno, Se hace lo que se puede. Lo que se puede y también lo que el trabajo acompañado. Sí, ¿eh? Excelente. Todo bien por mi parte, trabajando arduamente. Creo que en esta oportunidad se nos está dando de una manera bien dinámica poder conversar sobre este decreto nuevo, sobre estas disposiciones que se van a establecer en este año presente. Y esperemos que obviamente no solamente el público que pueda escuchar este podcast sea de un tema técnico, sino que también empleadores también de mucho interés, porque tiene mucha injerencia sobre las competencias del empleador y el área de supervisores. Y eso es un poco lo que vamos a abordar también, porque más que lo técnico vamos a abordar cómo esto impacta positivamente a las organizaciones. Finalmente lo que queremos es cuidar la salud y la seguridad de los trabajadores, pero cómo impacta positivamente una organización la seguridad laboral, ¿cierto, Roberto? Así que, bienvenido. Y la voz en off tenemos a nuestro querido Salo, que va a estar ahí, ¿cierto? Sí, acá estamos acompañando. No se ve, pero está. Lo estaba dando todo. Siempre está. Está en la playa en este momento, Sí, nadie sabe. estoy remotamente. Está remoto, está ahí con una caipirosca, ¿cierto? Pero siempre está, ojo. Pero siempre está. Siempre te observa. Siempre hay una cámara que todo lo ve, todo lo ve. Oye, decreto número 44 entra en vigencia, ¿cierto? A partir del 1 de febrero del año 2025. Como les decía, mucho le está sacando canas verdes por todo lo que conlleva, ¿cierto? Porque aprueba el nuevo reglamento sobre gestión preventiva de los riesgos laborales para un entorno de trabajo seguro y saludable. Me lo estoy aprendiendo a poco porque en realidad no tengo tan buena memoria, pero lo vamos a analizar hoy día en detalle. Vamos a tratar de ir desglosando algunas cosas y explicando otras tantas para que la gente también entienda qué conlleva, ¿cierto? Hacer modificaciones tanto al decreto 54 y al decreto 40, ¿ya? Unificar estos dos decretos para hacer uno solo. Bien, partimos entonces con el principio. ¿Cuál es el propósito de este decreto, muchachos? ¿Cómo lo entienden ustedes? ¿Cómo se lo podríamos explicar a la gente para que se entienda de manera muy general? A mi visión, al menos, yo creo que, bueno, partiendo con el objetivo de derogar este decreto 40 y el 54, ¿no es cierto?, de nuestra legislación normativa, modificaciones, pero principalmente dejar de lado lo que anteriormente era como la filosofía en cuanto a la esencia, los objetivos que tenía un prevencionista en una empresa y llevarlo ahora ya con un respaldo, con una exigencia de cierta forma para poder aplicarlo en las empresas, porque de cierta forma antes el poder enrolar de cierta forma con materia de seguridad todas las líneas de una organización, antes era como filosofía de cierta forma, y era lo que es mucha organización, era mucho deseo de cierta forma, era deseo y era complicado llevarlo a cabo.
Pero ahora ya hay una ley, ya hay una modificación que ya lo empieza a exigir a las empresas y de cierta forma hay que cumplir. Entonces ya no es como solamente una visión o a un deseo del prevencionista, sino que ya es una exigencia y un cumplimiento. Que Del experto en prevención, como dice. Pero ¿quién es el real experto? Del asesor. ¿Quién es el más real asesor? Más asesor que ¿Quién experto. es el Porque real experto? nunca se deja de aprender al final. Eso es Y aparte verdad. que cada cierto tiempo van saliendo nuevas normativas, como en este caso, Exactamente. ¿cierto? Hace poco tuvimos el tema de la ley Karim, hace un tiempo atrás, que también canas verdes para muchos empleadores, pero necesario. Lamentablemente, bajo mi visión, y esperando ahí también tu opinión, Juan, qué poco necesario debería ser que vengan las normativas a modificar ciertos comportamientos, conductas o a comprometer más al empleador, ¿cierto? No debería ser tan así, debería ser más de compromiso desde la base, ¿cierto? De la prevención y no que una normativa venga a imponerte ciertos compromisos. ¿Qué opinas tú, Juanito, respecto a eso? Por mi parte, como yo lo veo, el compromiso es fundamental. Y esa palabra, lo que está haciendo esta normativa, este actual decreto, es poder hacer entender, sobre todo a aquellas partes empleadoras, y no segmentando, porque partamos por esa raíz también. Este decreto es universal. Se tiene que empezar a implementar desde la pyme hasta la gran empresa. Transversal, Es transversal y básicamente lo que está estableciendo es que todos los compromisos de prevención, como lo decía Roberto, no solamente sean una filosofía de vida o un sueño onírico, muchas veces que se transforma en un programa de calendario anual, en un programa de gestión o quizás una cartacan, Claro. pero lo que está estableciendo, lo que hemos podido aprender de estos pocos días que ya estamos retroalimentándonos, es que lo que va a jerarquizar es que se establezca de todas maneras todos esos puntos de compromiso y se ejecuten, y que cuando no hay una ejecución real hay un responsable de por qué no se hizo. Claro. Y eso es lo que creo que nos va a ayudar a nosotros como asesores y también a muchos otros componentes de la seguridad, como los comités paritarios, como algunos otros comités de capacitación que también de repente tienen mucho trabajo arduo detrás y que de pronto, no sé, llegas a la fecha y no puedes sacar a la gente. Exacto. Se hicieron otras Y que de hecho le da mayores facultades también a los comités paritarios en ese Sí, sentido, sí, mayor sí, participación, Exacto. mayor compromiso por parte del empleador, por supuesto, y también el tema de que adapta la normativa a las nuevas realidades y desafíos del entorno del trabajo, que es una cuestión súper importante hoy día. Sabemos que tenemos que ir mejorando en tema de seguridad y esto viene un poco a reforzar todo el tema preventivo. Así es. Bien, pues. Bueno, bajo el contexto normativo establece que las normas sobre accidentes del trabajo, bajo la ley que nos rige en tema de salud y salud laboral, 16.744, esta famosa ley que la gente... La todavía Biblia, la sabe, Seguro social. nuestra Biblia, ¿cierto? Que mucha gente todavía la tiene confundida por ahí. Los trabajadores no todos la conocen o la saben, y es importante también ir haciendo esos refuerzos porque es nuestra base, básicamente, ¿cierto? Los convenios que están hoy establecidos por la OIT, el número 55, Seguridad y Salud de los Trabajadores, el número 187, el Marco Promocional para la Seguridad y Salud en el Trabajo, y el número 190, que nosotros lo conocemos bastante bien a raíz de lo que es la ley Karim, ¿cierto? Que es el sobre violencia y acoso en el trabajo. Tenemos por otro lado también el Código del Trabajo, que incluye disposiciones sobre la protección de los trabajadores, que eso siempre ha estado, siempre ha existido, ¿cierto? Pero también viene a reforzar un poco a través de otros decretos y leyes específicas que complementan y actualizan el marco normativo, ¿cierto? Claro, como los mismos convenios de la OIT. Exactamente. Como objetivos y principios, me gustaría que también aquí pudiéramos hablar respecto a garantizar un entorno de trabajo seguro y saludable. ¿Eso es nuevo, muchachos? ¿Qué creen ustedes? ¿O es algo que siempre ha existido desde que se creó la ley, por supuesto? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Es algo nuevo o se refuerza? O sea, desde mi punto de vista no es nuevo. Ujú. Bien, garantizar la seguridad y salud ocupacional en general debe ser un ámbito que parte con la misma normativa, la ley 16.744. Ujú. Pero lo que se ha hecho con el tiempo básicamente es no prestarle la atención suficiente, que creo yo que con este decreto se está cambiando. ¿Ya? Ujú. Eso es por lo menos lo que yo veo dentro de esa posibilidad. O sea, Roberto, ¿verdad? Claro, yo creo igual también, y sumándole también que es una actualización que viene de cierta forma a unificar, ¿no es cierto?, a simplificar. Tiene una aplicación bastante integral en cuanto a la implementación de todo esto, porque igual refuerza y le coloca más énfasis a ciertas cosas, como por ejemplo lo que pasa en muchas organizaciones, que se le da
mucha vuelta al EPP, se le da mucho Claro. refuerzo al EPP, al buen uso del EPP, pero de repente cuando hablamos de las medidas ingenieriles o del diseño, no hay mucho que intervenir ahí porque ya está de cierta forma. Sí, claro. Entonces ahora, desde ahora en adelante, cuando se empieza un proyecto o algún trabajo, se puede influir desde cero, desde Sí. la base, desde el inicio. Yo creo que ahí es donde va a verse y materializarse mucho más Sí. este decreto 44, porque ya esa prelación, ¿no es cierto?, del riesgo y esa forma de anticiparse Sí. en la prevención en cuanto al diseño es algo, yo creo que para la empresa harto trabajo. ¿Por qué? Porque no siempre se puede intervenir y yo creo que es uno de los desafíos que va a tener también para los gerentes, para los pensionistas, para todo en general. Si en el fondo Para esa considera todo. visión, creo que uno de los puntos más relevantes es el trabajo de la MIPER. Si bien antiguamente tú llegabas a un lugar de trabajo y tenías que ir deduciendo en base a lo que ibas progresando, actualizando tu matriz de riesgo, hoy lo que habla también este decreto es que la matriz de riesgo debe ser inicial, desde el punto cero. O sea, te lo va Desde el diseño desde del el trabajo. diseño del trabajo, básicamente. Y las medidas no necesariamente tienes que revocarlo todo al elemento de protección personal o a una medida administrativa, como puede ser una capacitación o una difusión, sino que simplemente tú tienes la obligación como empleador y como parte del equipo de prevención de que todas las medidas ingenieriles sean adoptadas al inicio. Eso también es muy relevante porque eso evitaría una gran cantidad de incidentes. Exactamente. Y si Dentro de- se entendiera así desde la base, Sí. creo que tendríamos muchas... Sí. Hoy en día tendríamos muchas mejoras a nivel de seguridad y no estaríamos quizás hablando tanto de este tema de cómo volver a los inicios, al comienzo, ¿cierto? Desde sí. el diseño. Sí, Y ahí sí. un punto relevante también. Hoy también habla de establecer medidas de prevención y protección. Y aquí entramos con el enfoque de género en la gestión de los riesgos. ¿Qué opinan respecto a eso? Que hay un tema importante también relevante. Yo pienso que obviamente es súper importante. Sí tiene que estar dentro de la matriz de la gestión, o sea, desde el inicio, la diversidad de género, incluso por capacidades también es súper importante generar una evaluación previa. Eso. Bien, y este Que este decreto lo refuerza. lo de refuerza, hecho. lo establece como parte de su indicio. O sea, no podemos saltarlo ni incorporarlo en la posteridad, porque finalmente es parte también de la evolución social que se ha generado, las diversidades de género, las capacidades también, y también habla mucho de la materia de la inclusión laboral. En términos de inclusión laboral, por ejemplo, establece que nosotros debemos tener espacio de trabajo para personas con movilidad reducida, ¿cierto? O distintos conceptos laborales para la apertura de estas áreas. Claro. ¿Sí? Temazo, incluso compartiendo, chicos, en el fondo es un sistema de gestión. Y como sistema de gestión lo que busca es que todas las entidades de la organización se involucren. Entonces, es un gran desafío para las pequeñas empresas también. También es un punto que... Porque hay un punto cómo lo vas a levantar, cómo lo vas a trabajar. Entonces, dejo ahí en la mesa, chicos, el tema de cómo lo vamos a abordar también en las pymes, las empresas pequeñas, que también existe, la norma dice cuántos trabajadores, Claro. lo establece. Pero es un siguiente paso a seguir avanzando. Sí, yo creo que las pymes va a ser un punto importante de inflexión. Porque siento yo que, bueno, y la experiencia, y aquí que está querido Salomón también lo sabe, muchas veces nosotros hemos partido trabajando con pymes posterior a accidentes o posterior a fiscalizaciones. Claro. Y lo que también viene a realzar este decreto es que la prevención nace desde el minuto cero. O sea, una pyme ya quiere generar actividades como empresa, pero automáticamente ya debe saber que debe regirse en base a la ley del trabajador y todo lo que conlleva. Y esto va a mejorar mucho más la gestión desde el inicio. Sí, Efectivamente. sí. O sea, es bueno, es positivo este cambio. Quizás muchos lo ven como más carga laboral, pero si lo vemos desde el punto de vista de que va a reforzar desde la base la prevención y en las empresas que, como tú dices, vayan naciendo o se vayan formando y se vayan creando y que tengan como base la cultura preventiva, creo que va a ser muy positivo a futuro porque después vamos a estar hablando temas quizás más álgidos o más complejos. Aparte, no solamente va a darle pie al inicio o se va a materializar de cierta forma este decreto, porque claro, como hablaba Salomón, este decreto va a colocar las directrices para los sistemas de gestión, por ejemplo, pero ahora, claro, independiente del número de trabajadores de la empresa, va a estar, tiene que estar. Los contenidos los dice el mismo decreto. Entonces, como tú dices,
se ve lo mismo que con la ley Karin, como si fuera muy, muy complejo, pero en el fondo es un orden, Ujú. que es lo que una Eso. herramienta que viene a entregar de cierta forma el decreto 44. Y que viene a entregar un orden. Exactamente, viene a entregar un orden. Exacto. Es estructurar eso, es comprometer a la matriz con el programa preventivo, que tengan relación, el mapa de riesgo. Antes era como que se veía en algunos lugares, se mencionaba, se hablaba de lejos, pero ahora lo unifica, o sea, Sí. tiene un estrecho vínculo con lo que es la matriz con el programa preventivo, los tres, hay una tríada importante igual, y todos los contenidos de cierta forma los determina este mismo decreto. Exacto. Deroga ciertas cosas, va a haber que modificar, va a haber que actualizar, va a haber que sentarse en la mesa, trabajar con el computador, pero en el fondo eso es lo que conlleva un cambio en el fondo. Y Sí. después, que también que refuerza este decreto es la mejora continua, porque a todos en algún lugar o cuando hablamos de gestión le damos énfasis al feedback, al mejoramiento continuo. Por lo mismo partí hablando como el tema de la filosofía, porque de repente ¿en qué momento en las empresas, las organizaciones se juntan realmente y empiezan a ver ya, qué falló, qué estuvo mal? Exacto. En vez de empezar con la doctrina ahí del inicio. Es que ahí está el concepto, Roberto, el por qué o para qué. Ujú. Y ustedes saben que para mí es un concepto de vida. Ujú. Entonces muchas veces las organizaciones, incluso la gente, o como comúnmente en las vidas, es como, pucha, ¿por qué me pasa esto? Y no es un por qué, un culpable, no es problema que hay que buscar. Oye, ¿sabes qué? Es una oportunidad de mejora tremenda para ver qué hay que trabajar, qué hay que ajustar. Entonces, qué buen concepto cómo tomamos o cómo se debiese tomar esta actualización, esta normativa. Recuerden que tenemos del año de la actualización de la ley, son más de 50 años. Exacto. Sí. Entonces no es un temazo de que podamos tener una nueva herramienta, a una nueva realidad, un nuevo Chile, una forma cultural diferente. Responde a un cambio Exactamente. cultural. Entonces, precisamente. bueno, todos sabemos que para nosotros un desafío es como perfecto, es aprendizaje, es expansión. ¿Y qué otro tema nos pones, Felipe? ¿Qué van a Sí, decir? justamente aquí estamos hablando respecto a que establece roles y obligaciones claras en cada uno de los actores sociales. Básicamente, participación más activa de los empleadores y los propios trabajadores. O sea, un conjunto de relaciones. ¿cierto? Yo lo que cambiaría quizás más activa como real participación. Sí. A la palabra de la realidad. O sea, Sí. finalmente muchas veces, y aquí hablo en el tema más como asesor, Ujú. ¿cierto? Que nos cuesta, que es difícil el día a día del asesor. Bien, y quizás de repente hay empleadores que les gusta solo la charla de 5 minutos, Claro. que les gusta solo el AST, solo les gusta la obligación de informar. Ujú. Y cuando ya empiezas a cumplir con un par de cursitos, y mientras más cortos sean, mejor, ¿cierto? Lo sabemos Lo bien. sabemos eso, lo perfectamente. sabemos muy bien, Y que sí. mientras menos tiempo saquen a los trabajadores, Exacto. mejor para todos. Entonces, Mm. al final lo que establece y lo que más me gusta de esta proporcionalidad, o sea, de lo que está ofreciendo esta normativa, es que hay una responsabilidad de todas las áreas y jerarquías. Exacto. Y compromete a Y todas habla las- horas, dice una cantidad de horas. Sí, todo. horas. O sea, por ejemplo, quizás vamos a entrar después en eso, en el comité paritario. Los comités paritarios para constituirse, ¿cierto? Debíamos tener los estándares, que era la votación, un par de actividades, ¿cierto? Y posterior a la orientación en prevención de riesgo, que era la capacitación inicial, Claro, ¿cierto? claro. Hoy en día, no sé, vamos a tocar en ese punto y habla de capacitaciones de 20 horas. 20 horas. Mm. Entonces, y debe tener marco teórico práctico. O sea, increíblemente estás formando Mm. realmente a una persona en un comité. Y eso creo que es una herramienta, sobre todo para aquellos asesores que tienen, no sé, pensando 200, 300 trabajadores, que sus problemas son enormes y que realmente necesitan un apoyo real con sus comités, va a ser una gran herramienta. Y tú mencionaste una palabra clave que es responsabilidad de acuerdo al rol que tiene cada persona dentro de la institución. No es menor. O sea, desde el gerente general de una organización hasta el último trabajador en la pirámide jerárquica, por decirlo de alguna manera, todos comprometidos con el tema de seguridad. Como digo, debería haber sido siempre así, desde la claro, base, claro. desde la gestión de la prevención de riesgo, pero bueno, tienen que venir las normativas un poco a modificar las conductas, ya lo vimos por supuesto con la ley Karin, que vino una ley a enseñarnos cómo tenemos que tratarnos prácticamente, ¿cierto? Y por eso muchos estaban ahí con mucha preocupación, pero ahí está, o sea, la mejora continua, como mencionabas tú, de los procesos preventivos, el compromiso de los representantes y directivos de los empleadores, promoción, participación de trabajadores y sus representantes, todo un tema.
sea, aquí mezcla a todos y por igual, en ese sentido, les da una responsabilidad social, cultura preventiva, por supuesto, y obviamente en virtud de la mejora continua, ¿cierto? Oye, respecto a algunas definiciones que entrega este decreto, ¿cierto? Hablamos de la gestión preventiva, que son acciones sistematizadas que debe ejecutar la entidad empleadora. ¿A qué alude eso? Acciones sistematizadas. ¿Cómo lo ven ustedes? Como tú mencionaste, y algo puntual, muchas de las cosas que se hacen hoy día, y esto no nos vamos a, como dicen, no vamos a tapar el sol con un dedo, No, claramente. ni vernos las cartas entre gitanos, ¿cierto? Muchas cosas se hacen por cumplir con la ley, ¿cierto? Claro. Lo tenemos más que claro, y los empleadores también lo saben. Hay cositas que uno quiere hacer como gestión preventiva, pero no se logra, porque finalmente si escapa a lo que dice la ley, ¿cierto? Por querer hacer un poquito más, no se toma en cuenta. Entonces, cuando hablamos de acciones sistematizadas, creo que también es un punto importante. ¿Cómo lo ven ustedes en este sentido? O sea, que va a interactuar y va a comprometer, como anteriormente lo habíamos mencionado, los distintos componentes del sistema. Recordándole que es un sistema, ¿no es cierto? Y va a involucrar de cierta forma a todas las personas, por ejemplo, y en cosas básicas. La famosa ODI, amiga de Obligación de nosotros, informar, siempre. para el que no sepa. Y como tú lo decías, era más que, o la gente lo veía, los trabajadores firmaban como por cumplir de cierta forma. Obviamente hay una información que se le transmite a las personas de forma formal, ¿no es cierto?, en algún momento, pero hasta qué punto llegaba o quién veía ese documento, nadie más que, que el prevencionista, o si es que uno iba a acreditar a alguien, o el que iba a revisarlo. Sí. Pero ahora, la información de riesgos laborales, el IRL, ¿no es cierto?, del decreto 44, según el artículo 15, ¿no es cierto?, va a estar, ya no va a estar solamente el relator o el responsable, va a estar el que elaboró el documento, va a estar el que lo revisó, va a estar el que lo aprobó. Ahí está el compromiso. Ya todos van a estar al tanto de que está ingresando una persona, de que se le están informando los riesgos, de involucrarse también de qué es lo que le están informando. Entonces ya no es solamente un documento que una vez que lo guardan, o sea, que lo firman, le colocan la huella, se archiva y listo. Que se archive y que quede ahí guardado. Sí. Un sistema de control. Exactamente. El que lo realiza, el que lo aprueba y el que lo firma al final. Exactamente. Y eso responde efectivamente a lo que también establece el decreto, que es para proteger eficazmente la vida y la salud de las personas. Exactamente. Artículo 184 del Código del Trabajo. ¿Cierto? Exactamente. Entonces, por eso igual cuando habla del mejoramiento continuo, es algo súper simple que todos entendemos, y algo súper bonito, pero realmente lo hace efectivo ahora. Lo hace efectivo porque va a comprometer a más personas, y de cierta forma eso en cada momento, ya sea los comités paritarios, ya sean los supervisores, van a tener que estar involucrados ahora en participar realmente en la mejora de las cosas, la mejora de los procedimientos, que antes se hablaba, pero se hablaba nomás. Sí, en la realidad, ¿en qué momento el supervisor ya tenía tiempo para sentarse? Entonces ahora sistematizado, o sea, comprendiendo los ritmos de trabajo, las planificaciones de los trabajos, de los proyectos, va a haber que darse el tiempo de sentarse y leer, aplicar realmente, y no dejar todo lo que es materia de prevención en el prevencionista, ¿no? Sí. Hay un tema ahí, disculpa Roberto, se los comparto al chiquillo. La ley, y esta nueva ley, es textual y especifica correctamente los puntos cómo se tienen que trabajar y abordar. Pero la gran pregunta, que también lo dejo ahí en la mesa, es cómo hoy día concientizo correctamente a mi empleador. Porque a ver, la ley es la ley. Y la ley, todos sabemos que hay que interpretarla, hay que llevarla a cabo. Pero la gran pregunta es cómo realmente le hago entender que esto ya no es firmar un papel. Esto es involucrar una organización completa. Entonces, yo creo que ahí el gran desafío que tenemos nosotros como profesionales en el área de prevención es cómo yo le hago entender que esto ya no es perfecto, ¿qué te firmo? ¿Qué tengo que hacer? ¿O cuál es el curso que hay que completar? Esto es un paso gigante al involucramiento de la organización, desde el supervisor, comité paritario, gerencia. Entonces, yo creo que ahí es el gran desafío que tenemos nosotros, porque interpretarla es como ahora, tenemos este podcast, vemos podcast de los organismos administradores, van a salir circulares, información, pero para nosotros está perfecto. Pero la gran pregunta es cómo esto lo llevo culturalmente para que esto mi empleador hoy día, sí, me tengo que involucrar. Claro.
Sí, y mira, y haciendo un punto con lo que tú dices, Salomón, que no sé dónde está Salo, ¿te escuchas esa voz ahí? Estamos acá atrás de las cámaras. Que todo lo ve. Pensamos que no está escuchando y está escuchando. Creo todo. que está transmitiendo desde Río de Janeiro. Se escuchaba un cucu. Bueno, partiendo de la base, y yo creo que la base está, valga la redundancia, en la sensibilización. Que nos pasó también con la ley Karim, ¿se acuerdan? Sí. En su momento. Con el psicosocial. El psicosocial El también. psicosocial. Qué importante es la sensibilización y darse el tiempo también, Ajá. junto con las organizaciones, la gerencia principalmente, de hacerlos entender cuál es el propósito de estas normativas. Sí, a mí me pasa que, por ejemplo, cuando hablamos de gestión preventiva, muchas veces se malentiende en ciertas instancias de cuál es la realidad o qué es lo que se necesita como empresa. Y ahí esto lo que está validando es que se necesitan más cosas de lo que quizás a veces los empleadores ven. Porque muchas veces vamos a entender que se puede pedir quizás una capacitación en el organismo administrador o en un OTEC, ¿cierto? Quizás cosas específicas, riesgos de altura, trabajo de elementos de protección personal, uso y manejo de extintores, porque son un tema que se establecen en decretos y en definiciones. Claro. Pero también esto habla de que se deben incorporar más actividades. Por ejemplo, cursos no ley, como poder hacer lo que nosotros trabajamos constante, que es el botiquín emocional, ¿cierto? Claro. Poder unificar a los colaboradores. La psicoprevención. La psicoprevención también. Es un concepto. Claro. Y aparte, dentro de todo ese contexto, que también se hagan partícipes las mismas gerencias, quizás no vamos a hablar de grandes industrias donde quizás los manejan incluso de un campo internacional hacia Chile, Claro. pero que sí participen los altos mandos por lo menos, y que se hagan presentes dentro de esa distribución. Yo, por ejemplo, siento que a veces uno hace un montón de capacitaciones o un montón de actividades, ya sea por organismo administrador o por TEC, y del 80-90% nunca vemos a los gerentes, a los jefes. No, exacto, un buen punto ese. Sí. Entonces finalmente yo puedo capacitar. No participan porque no tienen tiempo. No tienen tiempo. porque- A veces Esa ni es la siquiera- respuesta. es que ni al siquiera a final. veces. Yo siento que O no quiere. eso. No. Yo creo que la respuesta es eso. No ven la quieren, necesidad. no ven la necesidad. Mm. Entonces finalmente no ven la necesidad hasta Mm. que ellos nos enfrentan a un problema real. Porque Es- claramente uno dice, ¿por qué vamos a capacitar a un trabajador en uso de elementos de protección personal? Porque debe usarlos y debe saber cómo utilizarlos. ¿Y por qué el jefe no puede o no debe saberlo? Exacto. Sí, pues, y en ellos recae una tremenda responsabilidad también al momento de la ocurrencia de un accidente. Lo mismo, por ejemplo, Veámoslo de esa manera con también. un curso tan clásico como el uso y manejo de extintores. ¿Cuántas veces un gerente general realmente esa actividad ha Exacto. hecho el uso del extintor? Exactamente. Pocas veces. A lo mejor, de pronto, uno no sabe, se puede quedar en pana en el auto, necesita usar el extintor y no se acuerda porque no fue. Sí, sí. Y ahí está el tema. real compromiso, ¿no? y involucrar a todos los actores dentro de la organización. Y también es importante que habla acerca de eliminar los riesgos laborales presentes en los lugares de trabajo y tomar todas las medidas necesarias para reducir al mínimo o controlar los riesgos que se han integrado en la prevención de riesgos como cultura organizacional, ¿cierto? Habla también de que tenemos que aquellos eventos potencialmente o incidentes o sucesos peligrosos, ¿cuál es la real consecuencia de un accidente? Y esto es un tema súper importante. O sea, cuando uno va a una gerencia a hablar del real costo de lo que implica un accidente, muchas veces ahí como como se dice coloquialmente, les cae la teja. Dice, uy, es más barato hacer prevención que lo que implica un accidente. Entonces, Sí. yo creo que volvemos al punto inicial. La sensibilización creo que es primordial. Hablar de este tema, sentarse con la gerencia, principalmente las organizaciones, con las pymes sobre todo, que Sí. de repente tienen desconocimiento porque se formalizan, pero este tema preventivo no lo tienen arraigado en su raíz, en su cultura. Por lo tanto, la sensibilización y el mensaje que nosotros entregamos creo que es fundamental. Y si los vamos solo por la parte técnica, por la normativa, lo que dice la normativa que hay que cumplir porque lo dice la ley, creo que no va por ahí el camino. Yo creo que hacer un real cambio de cultura preventiva tiene que ser a raíz de una buena conversación, sentarnos a comentar, a detallar, a desmenuzar, digámoslo así, ¿cierto? La ley, los decretos, y este decreto creo que fortalece mucho esa relación. Y también creo que va mucho de la mano con el cambio generacional. Ujú. El cambio generacional Sí. a nivel país ha sido grande, gigante. O sea, hoy en día vemos a líderes organizacionales, líderes de empresa que no superan los 40 años. Mm. Eso quiere decir que las generaciones actuales están más prestas para este tipo de servicios y identifican mucho más la importancia de la prevención. Sí. Porque al final, obviamente, como se dice, el empresario le gusta la producción, Sí. bien, salgamos adelante, listo, ¿cómo terminamos el mes? Ningún accidente, nada nuevo, perfecto. Mm. Esa es su visión del negocio. Pero hoy en día quizás a veces hay algunos empleadores que están prefiriendo empatizar más con la seguridad porque también saben que organizacionalmente eso genera una inflexión en el trabajo. Sí, pues, totalmente.
Y los colaboradores van entendiendo poco a poco que la responsabilidad no solo parte por el jefe. Porque antiguamente, no sé, muchas veces quizás nos ha pasado, llegamos a una faena, una obra, y tú ves trabajadores sin usar su elemento de protección personal, y la respuesta es, no es que si el supervisor está en la oficina, no es que el pensionista no está en el terreno. Entonces al final tú dices, da lo mismo. Hoy en día la cultura parte desde la base, y eso es lo más importante de este decreto, creo yo. El concepto que yo digo siempre es hacernos cargo. También. Hacernos cargo. Oye, seguimos entonces. Personas trabajadoras especialmente sensibles a determinados riesgos. Wow, tremendo punto este. Sí. Que a mi parecer, y cuando lo analizábamos el otro día en conjunto con todo el equipo, me parecía muy, muy, muy interesante lo que se viene a abordar ahora a través de este decreto. O sea, personas con ciertas características o condiciones personales son más sensibles o vulnerables a ciertos riesgos, ¿cierto? Y por ejemplo, lo comentábamos en una capacitación con el personal del área de la salud. Si ustedes se fijan, la mayor cantidad de personas que trabajan en el área de la salud, y aquí es cuando hablamos de que no es equitativo, Claro. lo que son hombres y mujeres en el área de la salud, Sí, porque sí. generalmente aquí vemos más mujeres. Claro, ¿cierto? más género Entonces, femenino. ¿cómo lo ven, cómo lo abordan ese punto? Y aquí, Robert, me gustaría escuchar respecto a lo que es el tema de sensibilidad y vulnerabilidad de los riesgos. Porque tú hiciste un análisis muy bueno el otro día, que sería bueno ahí comentarlo. Sí, es que de cierta forma hay personas que son más susceptibles a ciertos tipos de contactos, ciertos tipos de agentes, por ejemplo, o que en los desplazamientos, los traslados, en las funciones, cuando se involucran en los procesos productivos de una organización, hay ciertas condiciones en las cuales hay que trabajar en el entorno, en factores ambientales o de infraestructura para poder realizar ciertas cosas. Desde el diseño también. Desde el diseño, Ujú. Exactamente. Entonces ahí uno se empieza a preguntar qué sería, por ejemplo, más riesgoso para una empresa. Contratar o tener a un colaborador en la organización, en un edificio, que trabaje en un edificio, que tenga movilidad reducida, que él se tenga que tratar con silla de ruedas. ¿Dónde lo seleccionarían para trabajar? ¿Cuál sería el Claro. mejor lugar? ¿En el primer piso o en el último piso? Claro, frente a una evacuación, por ejemplo. Claramente. ¿no? Exactamente. Entonces no Sí. solamente pensar con el riesgo, con el peligro del contacto con una máquina, el riesgo Mm. mecánico, que la caída, sino que en todos los puestos por lo mismo. O sea, va para el administrativo, para todas las distintas áreas o lugares donde se encuentre trabajando un administrativo, ya sea desde la casa, ya sea desde una Claro. desde una sala de supervisores, desde una recepción, y considerando las distintas áreas y funciones de cierta forma de puestos de trabajo. Exacto. Pero hay otras vulnerabilidades también. Y una de esos peligros y esos riesgos, acompañando y mencionando también la importancia de la planificación, de la gestión preventiva en cuanto a gestión de riesgo de desastres, por ejemplo, en Exacto. lugares de Bueno, trabajo. Punto ahí. Bueno. Empezar a ver esos temas, los incendios, Sí. los robos, las explosiones, ahora el calor, por El ejemplo, calor. los lugares que están muy cercanos a zonas con mucho árbol, ¿no es cierto? Con mucha densidad, entonces invita también a pensar y visualizar de una forma más amplia lo que son la exposición de los peligros en ciertos grupos de personas, Exacto. con sus condiciones individuales, con sus condiciones fisiológicas, con sus condiciones motoras, y cómo adaptamos el entorno también, porque ahí antes hablamos del concepto de la ergonomía. Pero Claro. la ergonomía, ¿hasta dónde llegaba? Hasta la pausa activa, hasta la preparación de las personas, el estiramiento, el ejercicio, que viene un kinesiólogo, un Si, personal de salud, sacaba ahí el temer, y listo. un 7. Pero si te fijas, la ergonomía va mucho más allá de eso. La ergonomía Sí. es una disciplina que busca adaptar el trabajo al ser humano, Mm. su misma definición lo dice, y hay un campo de estas disciplinas que es súper amplio. O sea, la ergonomía del software, la ergonomía de estructura, la ergonomía de la información, de informática, la ergonomía estructural, la ergonomía de mobiliario, que ahí está la conjunción de la ergonomía que vemos en la vida moderna. O sea, mobiliario y persona, adaptar la silla, adaptar la postura, estirar, ¿no es cierto? Entonces, hasta ahí llega la ergonomía. Sobre este punto, no sé si lo hablamos el otro día o no, pero puede caer mucho también en la mala interpretación que tiene el trabajador hacia este tipo de medidas. Porque alguien podría considerar un desequilibrio, por decirlo de alguna manera, o una discriminación, ¿cierto? Que, por ejemplo, una persona que con movilidad reducida no pueda trabajar en el quinto piso y tenga que trabajar en el primero. Y el Y empleador alguien podría prefiere- sentirse discriminado por eso, exacto. o por una mejora ergonómica en un puesto de Tal trabajo, y alguien podría decir, oye, yo quiero lo mismo. Claro. Pero no se trata de eso. Y el Aquí hay que- empleador, Ujú. el empleador buscaba ante eso, que es importante lo que dijiste, que el empleador ahí al final muchos prefieren pagar la multa Exacto. Sí. en vez de...
Y el otro que quizás le interese la imagen, solamente quizás por la imagen lo haga. Pero ahí va el concepto de inclusión también. Sí, pero qué importante hacer ese alcance en la gente. Decirle, a ver, vamos a tomar esta medida a este grupo, no sé, por ejemplo, etario, esta medida particular porque los riesgos son diferentes para estas personas, ¿se entiende? Sí. Pues son vulnerables en otro sentido o en otra forma, a diferencia de los que son a lo mejor más jóvenes, ¿se entiende? Entonces, esa sensibilización también es parte del proceso que nosotros tenemos que lograr como asesores, y vuelvo a repetir, sentarnos a conversar y explicar todo lo que menciona el decreto, porque son mejoras súper razonables y valorables, pues. Imagínense que ahora hablamos de personas más sensibles o vulnerables a determinados riesgos. Qué importante eso. Es muy importante. Porque las mejoras también, o las medidas que vamos a tomar como asesor en prevención, van a ser más focalizadas. Van a ser más puntuales. Sobre todo para las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones tienen otro estándar de trabajo, tienen otro estándar de visión de vida. Claro. Y eso también tiene que ser parte de este proceso. Porque si bien yo creo que el cambio más radical que ha pasado en las empresas en los últimos 10 años ha sido el teletrabajo. Ajá. Yo creo que, por ejemplo, la adaptación al teletrabajo costó un montón. La pandemia lo obligó. Y yo creo que el gran impulsor fue ese. Si no hubiese pasado la pandemia, probablemente nunca habría pasado el teletrabajo. Y todavía tendríamos millones de trabajadores solo en oficina y rigiéndose por un horario, como conocemos. Y creo que eso también está llevando a que estas nuevas generaciones tengan ciertas implicancias en el trabajo. Por ejemplo, no es lo mismo, y aquí obviamente mantengamos la segmentación, no es lo mismo un trabajador de unos 40 años a este trabajador de 20 años que está recién saliendo del instituto, universidad, que se está adaptando y que tiene otro tipo de visión. Es súper interesante eso. Como el trato, cómo me gustaría que me llamaran. También tema de las diversidades sexuales, de orientaciones de género diferentes. Es muy interesante ese punto. Exacto, y hasta qué punto también se van colocando barreras o defensas de cierta forma en la organización para que no se filtren ciertos accidentes, ciertos riesgos, ciertos peligros que de cierta forma van a hacer que ciertos grupos van a ser más vulnerables o susceptibles a la accidentabilidad, por ejemplo. Volviendo al tema del enfoque de género, volviendo al tema de el individuo principalmente y la susceptibilidad al accidente, al riesgo, al peligro, es que según las últimas estadísticas de las personas o de la edad de los rangos etarios que más se han accidentado en Chile, que han tenido más accidentes del trabajo, han sido personas más jóvenes, ¿no es cierto? 25, 45 años, y principalmente varones. Entonces uno dice, ¿por qué solamente varones? ¿Porque tendrán pega más bruta, más pesada? Claro. No, porque contratan más hombres de cierta forma. Ahora últimamente han subido un poquito más la cifra de personal femenino, ¿no es cierto? Pero también nos invita a eso y también colocarle ojo a la susceptibilidad que tienen los cargos o los puestos de trabajo en el género femenino. Por ejemplo, las telecomunicaciones, las escalas con muchas medidas encima, líneas de vida encima. ¿Qué va a pasar? Que tienen más peso generalmente. Sí, está esa lucha de que nos pasen los 25 que liberamos la escala equipada. Sí. ¿Y qué pasa con las mujeres? ¿Por qué no se ve tanto personal ahí? Técnico. Por mucho que traten de bajar o adaptar la escala, no la encuentran. Claro. No. Entonces una limitancia de repente la misma necesidad del trabajo, de la naturaleza del trabajo. Entonces hasta genera qué punto esa segmentación. Y ahora va otro detallito que la otra vez estaba conversando con un director de una empresa súper importante y mencionaba y le llamaba la atención lo mismo, porque empezamos a hablar de estos datitos. Y me decía que claro, pues él está totalmente de acuerdo, pero lo que más le preocupaba, porque muchas de las personas que trabajan con él son mucho más mayores, mucho más experimentados, llevan como 20, 30 años en el rubro, pero eran los que más tenían fatales. Y en Chile resulta que es así, los que son más mayores, más experimentados, son los que más se han muerto en el trabajo. Claro. Y los más jóvenes son los que más se accidentan sin fatal necesariamente. Entonces, es como aprender haciendo. Exactamente, entonces, ¿qué es lo que está fallando ahí? ¿Hasta qué punto o dónde se están filtrando de cierta forma estas deficiencias en cuanto a las barreras que uno coloca en el control operacional, en la información, en la instrucción, en las malas planificaciones, el trabajar rápido, con corto tiempo, sin recursos, el uso de los recursos, la optimización de los recursos? Entonces, ¿dónde hay una falla, dónde hay una deficiencia que de cierta forma va a seguir apareciendo o dando espacio para que aparezca un accidente en el trabajo? Sí, o una enfermedad profesional. Es tremendo y de verdad que es bien profundo el tema, pero para seguir avanzando. Sí, temazo porque estamos desmenuzando el decreto. Sí. De una manera más simple para la gente también. Respecto a la gestión preventiva, en el título 2 del decreto 44 establece confeccionar una matriz de identificación de peligro y evaluación de riesgo, la famosa MIPER.
eso ya existe, ¿cierto? Sí. Ya lo tenemos, es una herramienta súper necesaria, útil, pero que hasta el día de hoy en la práctica se ha hecho por cumplir nuevamente y muchas veces no identificando a plenitud todas las tareas que involucra una determinada organización, ¿cierto? No. O sea, básicamente acá nosotros, y diciéndolo con buenas palabras, a nivel nacional tenemos una responsabilidad reactiva más que preventiva con la MIP. Sí. Y es que básicamente tiene que haber un incidente o un accidente para que tú puedas tomar ese documento y empezar a actualizarlo y hacer las difusiones como corresponde. Y lamentablemente no debería ser así. Ujú. Y que siempre debió ser al revés, que tú ya desde el inicio. Y claro, existe la potencialidad y la probabilidad de que ocurra un accidente durante la Y van a jornada seguir ocurriendo, del año. por Y supuesto. como me parece perfecto que se tenga que actualizar. Pero también dentro de esa disposición, analizar todo este contexto de manera previa va a ayudar a visualizar muchas cosas que a lo mejor estaban entre 4 llaves o Ajá. cosas que a lo mejor no debieron suceder en el año calendario, pero que ya te estoy diciendo con anticipación. Exacto. Entonces, siento que el rango, sobre todo por eso creo que es el primer punto del decreto, que la matriz es lo más relevante. Y no solo la matriz del riesgo en general, sino que también el análisis ambiental. Ujú. El análisis Sí. ambiental es lo que está llamando hoy en día a que se haga un real cambio. Porque finalmente todos sabemos cómo parte una faena, con 2 trabajadores, un baño químico, ¿cierto? Pero después con eso tú vas aumentando. A medida que pasan los días, aumenta. Entonces al final, muchas veces uno pasa y revisa la MIPER y la MIPER está chiquitita. Está igual que Termina el año, tiene un papiro. Y lo que Sí. debería hacer en relación es que el papiro del día 1. Desde el día 1, claro. De hecho, como gestión preventiva también se obliga o se modifica este tema, elaborar o modificar programas de trabajo preventivo basados en la MIPER. Básicamente es eso, para evaluar su eficacia, o sea, evaluando su eficacia anualmente, ¿vale? También es importante, o sea, más allá de que tenga un incidente o accidente y que la tenga que actualizar, Claro. anualmente tengo que hacer un análisis, pero, a ver, esto es una norma que te dice que lo hagas una vez al año, pero yo puedo hacerlo en cualquier momento. Se Y como dices tú, actualiza. desde la Sí, base. sí. Desde la base, o sea, si es que yo identifiqué los riesgos, no tengo para qué esperar, ¿cierto? Al año para hacer claro, o sea. la revisión o la actualización. ¿Es más trabajo? Sí, muchas Sí. veces, porque de repente terminamos, y que nos pasa mucho a los asesores, que terminamos con una modificación, por ejemplo, al reglamento interno, y enseguida la siguiente semana a los organismos administradores, a la CEREMI, a la Dirección de Trabajo, se le ocurrió Actualizar. actualizar Un decreto. algún decreto, ¿cierto? Entonces, claro, ese es un tema que nos cuesta. Garantizar información y capacitación de los riesgos laborales a las personas trabajadoras. Eso también está. Sí. Eso siempre ha existido, pero también ahora lo refuerza. Pero ¿Cómo importante lo- la palabra garantizar. ¿Cómo lo garantiza? Garantizar, exactamente. ¿Y cómo Garantizar. lo evalúan ustedes eso? Garantizar. ¿Cómo lo garantizamos? O sea, yo creo primero Ujú. con un esquema más participativo. Automáticamente cuando yo te le das la responsabilidad a los supervisores, por ejemplo, que Claro. pueden ser para muchas gramas de trabajadores el supervisor es como el enemigo interno que tú tienes porque de repente asumen que su responsabilidad es que la actividad se ejecute Claro. y que se ejecute a toda costa. Y ese es el gran problema, que quizás a veces hay muchos trabajadores que no se les escucha, que de pronto en su análisis de seguridad del trabajo anotan que hay un riesgo considerable para poder desarrollar la actividad y no se le escucha y no se le va a prestar atención porque lo primordial es realizar el trabajo. Ejecútalo. Pero en base a este contexto, como lo dice la misma palabra, lo dije, garantizar es otra historia. Porque lo que tú estás haciendo es que el compromiso sea real y que el supervisor entienda cuál es su responsabilidad civil y penal dentro de esa distribución. Claro. ¿Ya? Porque quizás antiguamente tú llegabas y dabas una charla de responsabilidad civil y penal y ahí recién el supervisor decía, tengo mucho que hacer. ¿Cierto? Pero hoy en día la actitud debe ser distinta desde el inicio. O sea, no saltarse las capacitaciones. Involucramiento. Involucrar, ¿cierto? Ser parte del Sí, procedimiento, del sí. proceso. Que su nombre, por ejemplo, como lo decías al inicio, esté dentro de el documento. Eso es súper importante porque automáticamente cuando ya sabemos qué está pasando o si hay una condición subestándar, sabemos quién está detrás de toda esta instancia y sabemos quiénes pueden tener la manito ahí para poder hacer este cambio real. Sí, totalmente. Y yo creo que en esa gama, por ejemplo, de las jerarquías, el supervisor, y sin tocar sensibilidades, sino que se ve de esa manera distante. Y sobre todo en distintos, no solo en distintos, sino que en muchos campos laborales.
faenas, telecomunicaciones, actividades de terreno en general. A veces el supervisor suele ser el oye, creo que es como un enemigo interno, pero ya no. Y de hecho es contraproducente incluso porque no participan, y Claro. eso nosotros lo sabemos, hacemos capacitaciones todos los días Sí. y generalmente no participan. No participa. Pero ellos tienen una responsabilidad enorme. Enorme. O sea, si no participan desde la base, y uno se da cuenta, Sí. cuando uno después les hace alguna pregunta o algo, no tienen ni idea. No tienen ni idea. Sabe más el trabajador que ellos. Sí. Y en ese sentido, el decreto también viene un poco a igualar lo que es el conocimiento y las herramientas preventivas para cada uno de los participantes activos dentro de la organización, y eso es fundamental, que todos estén al mismo nivel en cuanto a cultura preventiva, digo yo. Claramente. Creo yo, ¿cierto? Como siguiente punto dice promover la consulta y participación de las personas trabajadoras en la gestión preventiva. Buen punto ese, ¿eh? ¿Cierto? Promover la consulta y participación. Interacción. Interacción. Po. ¿Quién sabe más, quién sabe mejor el trabajo de un técnico, por ejemplo? Vamos a hablar de un técnico en telecomunicaciones que el mismo técnico en telecomunicaciones. ¿Quién conoce mejor los riesgos que tiene su trabajo que el mismo El trabajador? mismo trabajador. Y muchas veces la gestión preventiva se hace desde una oficina. Se hace desde copiar, pegar, y hablemos las cosas como son. O en reuniones ¿Cierto? cerradas, O en reuniones donde... cerradas, donde pensamos que esto es lo Claro. mejor para el trabajador, pero no le preguntamos. O, no O le donde consultamos quizás tampoco. hay gerencias o representantes importantes que en algún momento fueron técnicos en telecomunicaciones, pero su último elemento de protección personal fue el cinturón liniero. Exacto, justamente. Donde no existían probadores de energía. Exacto. Claro. Donde para saber si testeaban la energía le colocaban la mano por afuera a ver si es que estaba con Se corriente. contraía, así que se contraía el brazo. Claro, técnica de No. antaño. Antiguas O técnicas. probar el pin con la lengua ahí. Hay tono. Ustedes conocen mejor esa área que yo. pero- Oye, pero buen Sí. tema, chiquillo, porque a ver, aquí lo que esto está hablando es tener feedback, es Ujú. tener comunicación, es tener el tema del escuchar correctamente. Una vez me dijo un caballero, me dijo Salomón, a nosotros nos dieron 2 orejas y una boca. ¿Qué significa eso? Que hay que escuchar más y hablar menos. Exacto. Y un tema que tenemos como sociedad, es más, escuchar es un regalo. Entonces, el gran tema, insisto, yo estoy acá en voz en off, pero el tema es como bonita la ley, bonito cómo lo interpreto, pero aquí hay un tema de crear cultura, de humanizar lo que siempre nosotros hablamos, de hacer cercano estos temas. Es más, nos reunimos hoy día con el fin de leer la ley, no, cada uno sabe leerla, podemos tocar como Felipe nos va punteando los conceptos, pero el tema es como conversémoslo, veámoslo, normalicemos esto, hablarlo. Correcto. Porque muchas veces el trabajador dice, que mire, yo pienso esto de esta forma, pero ¿cuándo se crea en esa instancia? Entonces, es un temazo, Es un tema, sí, importante. Y fundamental la comunicación. Siempre nosotros hablamos de eso, nos gusta el tema, la comunicación, y nuestros talleres siempre van abordando ese punto. Oye, otro punto importante, ya se nos ha ido el tiempo, pero volando, increíble, ¿eh? Yo creo que esto va a dar para 2 o 3 capítulos más. Sí, así pues, que- sí, bueno, sí. igual. Interesante, interesante. Esperamos que la gente no se aburra con esto. No, claramente. Respecto a la gestión para la reducción de riesgos de emergencias y catástrofes, algo Wow, que ya wow. conocemos muy bien también a raíz de lo que es la guía MIPYME, ¿cierto? Respecto a la gestión de riesgo de desastre, un tema súper atingente a raíz de todas las modificaciones que se hicieron con la ONEMI, el SENAPRED, el SINAPRED, etcétera, etcétera. Y esto también viene un poco a abordar lo que es la gestión para la reducción de riesgo de emergencias y catástrofes y frente a situaciones de riesgo grave e inminente. Y por último, el deber de coordinación y cooperación preventiva de entidades empleadoras en un mismo lugar de trabajo. ¿Ah? Interesante también ese punto, también lo hablábamos el otro día. No sé si ahí quisieran opinar algo. Robert, sí. No. O sea, con lo mismo que estaban mencionando anteriormente, o sea, esto igual le invita a que exista más transparencia, que se fomente la buena comunicación, ¿no es cierto?, entre toda la área, y obviamente que sea la instancia, buscar la instancia. ¿Cómo lo harían ustedes? Yo lo que he tratado de comprender en ese punto es como unificar también al subcontrato. Creo que a nivel general muchas veces los mandantes sienten que el subcontrato no tiene mucha responsabilidad propia. O sea, me explico, que el empleador siente que el subcontrato tiene que Claro. cumplir con su trabajo. Lo Una isla aparte. Lo mío es mío, lo Sí, tuyo es lo tuyo tuyo. es tuyo. Y Claro. hoy en día lo que garantiza esta situación
en este punto sobre todo, es que el subcontrato debe también ser parte de lo que está pasando en la faena en general. Totalmente. Y a nosotros, y aquí dar un ejemplo, nos pasa mucho de pronto en capacitaciones por organismo administrador, que llegamos a un lugar y tenemos que capacitar solo a los que están adheridos, A los de la casa. a los de la casa, y tú decís, oye, pero los niños que están allá, no, que ellos son subcontratos, son de otro organismo. Claro. Pero si los riesgos son iguales para todos aquí. Claro, Sí. o sea, Entonces, que realmente sea una responsabilidad solidaria. sí, siento Sí, que- mira, a mí me encanta esta parte, pero es como, ¿cómo lo logramos, pues, muchachos? Si en el fondo, quizás no vamos a tener la solución, pero podemos tirar un par de tips, un par de ideas, donde crear esos puntos o esos momentos de comunicación. Grandes industrias, grandes operadoras, tienen inculcado hace muchos años Sí. este tema de que yo soy el dueño de casa, tú entras a mi casa, yo te digo cómo entrar, si entras con pantufla, y te doy todas las directrices porque realmente yo estoy robusto, tengo un equipo, pero en otras veces nos ha tocado en diferentes industrias, somos mundos diferentes, trabajamos, pero no nos comunicamos. Exacto. Claro. Entonces, es un temazo, yo sé que va a costar, yo sé que no va a ser fácil, soy súper honesto en esto, pero siento que estamos en un camino bien direccionado con nuestra nueva actualización. Tengo mucha fe en ello. Y la clave, como le dije, es cómo lo vamos a hacer, pues. Ujú. Sí, cómo se va a invitar también a que, en este caso, por ejemplo, empresas mismas, subcontratos, participen y quieran participar. Porque a veces pasa y es fuerte esa sensación, y uno lo ve, de que tú estás entregando el mayor de tu ímpetu, ¿cierto? Para poder capacitar a una persona, para poder darle un conocimiento o aprender en conjunto, y que de pronto tú se lo enseñaste con tantas ganas a este equipito, y este equipo de al lado lo segregaron totalmente y nunca se enteraron de todo lo que pasó en esa sala que fue tan divertido. Y es fome. También dentro de eso, no solamente en términos de actividades preventivas, sino que también en términos de actividades recreativas. Es Sí, súper sí, importante, no sé, las fiestas del 18 de pronto pasa. Estamos en fiesta de 18, hacemos una celebración todos palos de planta, y el subcontrato sigue trabajando. Está porque... trabajando allá mirando cómo comen Y empanadas. si es que me acuerdo de él y bajar unos suflitos. Claro, Entonces, claro. no, Y en la buena onda. Eh. Oye, te traje una Oye, empanadita. Pero que no te vea el que no te jefe. vea el jefe. Oye, qué cosas que pasan. Oye, son Importante. peladores ustedes, chicos. Están ventilando cosas privadas. Pero es que Oye, respecto a la gestión preventiva y nuevas obligaciones, primero la MIPER tiene que ser con enfoque de género y elaborado conforme a la guía técnica para la identificación y evaluación primaria de los riesgos en los ambientes de trabajo según el ISP, ¿ya? O el documento que lo reemplace, en este caso la metodología de la metodología de la resolución 149 del ISP, ¿ya? Respecto al programa de trabajo preventivo, se establece que con la información de la MIPER tenemos 30 días corridos para su desarrollo. Importante ahí los plazos también, que Claro. hay muchas cosas que todavía están, no sé si en el aire, decirlo de esa manera, pero hay cosas que se van a ir obviamente corrigiendo en el camino, se van a ir Sí, modificando, claro. actualizando. Ustedes saben, las circulares van a Sí. de aquí en adelante nos vamos a llenar de circulares que van a ir modificando algunos puntos, pero es importante hacer ese alcance. Claro. Considerar a las personas especialmente sensibles y vulnerables, que era otro de los puntos que ya Claramente. mencionamos, ¿cierto? Medidas preventivas y correctivas a implementar con plazos de implementación y responsables de su ejecución. Wow. Ya aquí cada uno se hace parte bajo su rol, por supuesto, ¿cierto? Actividades de promoción, miren, aquí nos viene algo que nos pega fuerte a nosotros porque estamos bien alimentados. Actividades de promoción para prevenir los factores de riesgo asociados al consumo de alcohol y drogas en los lugares de trabajo y difundir un estilo de vida y alimentación saludables. ¡Wow! Wow. ¿Cómo lo hacemos ahí? De repente, Don Robert, que Ah. nos dé algunos tips, por Ah, favor. sí, Don Sí. Robert, es lo único que- Y aquí entramos la guata. O sea, yo lo intento, pero es difícil. Es difícil, sobre todo en labores que, por ejemplo, y volviendo al área que quizás ustedes más conocen, los técnicos en telecomunicación. No tienen un área definida muchas veces para, Ah. no sé, para alimentarse de Que mejor ahí, manera, ahí, o- por ejemplo, toca un punto súper sensible, porque finalmente las organizaciones cumplen en base a lo que se dispone en el 594, Claro. que es colocar un comedor con un microondas, ¿cierto? Cosas que, claro, hoy en día uno dice son mínimas, pero no todos lo hacen. Ya, eso es importante. Hay otros, por ejemplo, empleadores que tienen la oportunidad de poder colocar un casino, ¿ya? Y que a veces el casino, porotos para todos, Sí. ¿cierto? Y lo que está hablando este contexto es que
la oportunidad también de la alimentación va a depender de la misma organización. Correcto. Entonces quizás generar nuevos menús, Ujú. poder- Potenciar. claro, potenciar, ¿cierto? Poder comunicarse también con personas que tienen otros gustos o otro tipo de alimentación, como gente que es vegana, ¿cierto? Mm. Y también dentro de esto fomentar también, y ahí creo que se va a confundir un poco, porque van a quizás a someter a la situación del miedo, como con este tipo de análisis de Alcotés al azar, ¿cierto? Claro, aleatorio. Aleatorio, ¿cierto? Que hay en muchos casos que la pelotita de colores, que de pronto tenéis que Oye, y un tema el colhidro, ¿cachai? Sí. Para analizarlo en un programa. hacer un tema. Pero bueno, creo que es interesante porque también eso debiese pasar siempre. Ujú. Si tu trabajador está expuesto a riesgos de críticos, ¿cierto? O tu trabajador va a hacer actividades de altura constantemente, debería. O de De conducción. conducción también. E incluso de muchas otras gamas. O lo que, no sé, grúas y Ujú. todo lo que nosotros podamos llevar. Debería ser una constancia de que se promueva, oye, duerme bien, descansa. Eso. ¿Cierto? Más que la alimentación, porque Más eso no que lo la podéis controlar alimentación. mucho, pero sí, Bien. claro, el descanso. El descanso. fundamental. ¿A qué horas te fuiste? Ándate. Ya, ha pasado. Yo el otro día llegué a una faena, una construcción. Sí, a ti siempre acá te decimos, Juan, ándate. Ándate. Estoy aquí todo el día. No, ¿Hasta yo el otro cuándo? día llegué a una faena de construcción y me dejaron ir a hacer una relatoría en un salón y Ujú. habían 2 chicos que estaban durmiendo. Porque se quedaron toda la noche. Ah, imagínate. Es un tema. Es un tema cultural, pues, muchachos. Es una realidad país. ¿Y tú, Robert, qué nos recomendás con el tema Eso. de vida saludable? Yo creo que ahí fomentar harta actividad recreativa, ¿no es cierto? Porque a través de eso uno también puede buscar indirectamente la instancia para que las distintas áreas se conozcan, se recreen juntos, ¿no es Ujú. cierto? Ver ahí también... Porque de repente, claro, uno trata de separar la actividad recreativa de la pega, pero también de repente ahí se da la instancia para que se compartan entre medio lo que está pasando entre las distintas áreas. Entonces, Conexión. exactamente, para que se Jugar conecten pádel, tanto, ¿no? podría ser. Claro, jugar pádel o Oye. otros tipos de deportes Sí, también. sí. Fútbol. Fútbol. Fútbol americano. Fútbol americano. Tenis de mesa. Tenis de mesa. Polo. UFC. Tenemos mesa Claro. de pool acá. ¿Sirve eso? Sí, no? sí, sí. ¿No? Pool, ¿No? ¿eh? Claro, pool. mesas de pool. No, Sí. la mesa de pool invita a otras cosas. Sí, No, mesa y pool de parrilla. Es muy No, simpático porque terrible. muchas veces el empleador se asusta. Dice, ¿cómo los voy a dejar jugar a la pelota? Después me van a pasar todos por accidente de trabajo. Es increíble. Sí. Pero los beneficios, Sí. ustedes saben que nuestra política del beneficio de compartir, de conectar, es la clave. Totalmente. Como, imagínate, ustedes pues chicos, ustedes también lo compartimos acá lo compartimos en el grupo, estamos todo el día en la calle, pues, visitando diferentes clientes, diferentes realidades, Sí. emociones. De repente tú llegas a un cliente, internamente están felices, y llega otro cliente Y tal, con una energía oscura. Oscuro. Y tú dices, Sí, oye, sí, ¿cómo sí. llego con esta energía a la casa? Sí. Y ahí es donde para mí el tema, tenemos el grupo de WhatsApp, tiramos bromas, y eso es como, te ríes un ratito y ya, fin, vamos a Sí. otro momento. Vámonos. Entonces, es saber cómo manejar las emociones. Exacto. Insisto, aquí el tema de incentivar la vida saludable es un tema de cómo yo voy manejando las emociones en mi organización. Bien. Oye, para poder continuar, oye, pasó volando ya una hora ¿Cuánto? ya de programa. Ya. Ojo, imagínate. ¿Cuánto nos Oye, falta? Actividades, no vamos ni al principio. Actividades para prevenir los factores de riesgo asociados a la conducción de vehículos motorizados. También interesante, ¿ah? Ujú. Porque esto, si bien es cierto, muchas organizaciones lo toman como una medida de capacitación Claro. puntual para ciertas personas. Claro. Aquí habla de que aquellos que conducen vehículos puedan tener cierto alguna actividad también importante de capacitación, sensibilización Sí. también respecto a los riesgos que incurren en la conducción, propiamente tal. Difundido física y digitalmente, escrito y firmado por el representante legal. Y aquí viene también la participación activa, el compromiso que tiene el representante, no solamente de firmar, sino que también leer lo que firma, porque básicamente es eso. Auditable anualmente. El tema del programa preventivo. Y por último, ahí se integra el concepto de prerelación de medidas preventivas, que tú muy bien lo mencionabas, Robert, seguridad en máquinas también y elementos de protección y protecciones colectivas, ¿ya? Capacitación de 8 horas Wow. para las capacitaciones teórica práctica con enfoque de género y periodicidad de cada 2 años. Uy, lo dije bien, me costaba esa palabra, periodicidad. Bien, ahora me sale. Promover la consulta y la participación de los representantes de las personas trabajadoras cuando se prevean cambios en los procesos o en la estructura organizacional. Imagínense, ahora
hay un cambio en la estructura organizacional, también promover la participación y la consulta Es una participación activa social. y un mejoramiento continuo. Exacto, qué interesante eso. Que puedan poner en riesgo grave la vida y la salud de quienes lo ejecuten. Incorpora el artículo 184 bis a través de la gestión de riesgo de desastres y se hace referencia explícita a la coordinación en temas de seguridad y salud en el trabajo para todas las empresas que tienen labores en un centro de trabajo, ¿cierto? Sea la empresa principal, empresa contratista, empresa subcontratista y empresa de servicios transitorios, que no, bien nos decía la Violeta. Dándole la EST. facultad al trabajador de abandonar su labor en caso de estar Exacto. presente frente a un riesgo grave o inminente. Que muchas empresas tienen esa política, Sí, que stop nosotros work. lo hablábamos del Stop stop work, ¿cierto? Y cuáles eran las consecuencias muchas veces de negarse a hacer un trabajo, O sea, claramente. bueno, en la buena forma. Obviamente le digo con jefe, oye, hazlo vos. Pues, sí. Claro, Hazlo tú, claro. pues. Es que yo creo que tiene mucho que ver con lo que dices, de cómo tú te refieres a ese contexto, cómo tú lo expresas. Exacto. Y siento que la parte comunicacional de los Es lo trabajadores que más falla. es lo que más falla. Sí. Es lo que más falla porque ellos sienten que es todo enojo. Mm. Y si bien, yo siempre lo digo, cuando me toca esa capacitación de riesgos psicosociales o el CLSM, hablo de que hay mucha gente que confunde tener carácter con ser desagradable. Ajá, sí, buen punto. Entonces finalmente ellos creen que llegan a las personas siendo enfáticos, van de frente, ¿cierto? Pero no es así, a veces todo se traduce a una buena conversación. Correcto. Y ahí tú puedes hacer entender quizás a aquel persona, que es jefe, supervisor, como le quieras llamar, que te está solicitando una actividad que a lo mejor bajo tu visión no se puede desarrollar. Creo que lo mejor es fortalecer el marco comunicacional. ¿Cuáles son los esquemas que se van a utilizar? A una aplicación, un WhatsApp, pero que se haga de una manera respetuosa, ¿cierto? Y administrada de manera cordial. Exactamente. Oye, y para eso en HC Soluciones tenemos la solución, ¿cierto? Tenemos capacitaciones, somos UTEC, así que también los invitamos, si es que de repente necesitan algún curso de liderazgo, trabajo en equipo, comunicación efectiva y una serie de otras cosas que tenemos disponible para todos ustedes. Trabajo en altura, Y acá aparte, con Max Steel. sí, todo, riesgos críticos. Riesgos todo. críticos, espacios confinados, brigadas de emergencia, etcétera, etcétera, Y etcétera. al terminar Sí. este programa, Pame, que está en Barcelona, la que nos ve todas Oye, las saludo a redes, la Pame, Sí. saludito ahí. Saludos, Pame, Pame. eso. Hola, Pame. Pame nos va a enviar un link para Ujú. todas las personas que vean. Va a haber un link donde pueden descargar todo lo que son las matrices, documentos, Buenísimo, formatos, sí. todo lo que hoy día se está exigiendo con este decreto para que pueda ser compartido para los colegas o para las empresas, la puedan compartir a sus expertos profesionales en esta materia. Súper, muchas gracias. Hacer el regalo. Chiquillos, se nos fue el tiempo. Sí, se Ya, pasó la volando. verdad es que llevamos la empezada, comenzamos nomás. Da para seguir conversando este tema, seguir abordándolo de una manera más simple, como lo Sí. hicimos hoy día, no tan técnico, porque al final del día eso es lo que queremos, acercar estos temas a la gente, a la comunidad, de una manera simple, sencilla y efectiva. ¿Ya? Así que gracias, Juan, por la participación. Gracias, Roberto, también por la participación. ¿Ya? ¿Estás contento, Roberto? ¿Te pasó algo? Siempre. Estás como día viernes. ¿Ah? Tentísimo. O sea, como día lunes. Como Como día- día lunes. Como Los día días- lunes con los olor a días son viernes. ¿Ah? ¿Sí? Y a nuestro querido Salomón también, que anda por ahí, está en el aire. Desde Río de Janeiro. Desde Río de Janeiro. Cu, ¿cierto? ¿Estás por ahí? Sí, no, estamos acá, ¿Sí? activos. Activo. Siempre activos. Activos. Y siempre soluciones, no problemas. Deja problemas. Eso. Ah. Oye, chiquillos, gracias de verdad por el tiempo, por la oportunidad de poder conversar este tema y vamos a seguir hablando para toda la gente también, para que vaya conociendo estos temitas y actualizándonos sobre estas materias. Así que, Gracias a ti, Felipe. no, también. pues nada, nos despedimos, un abrazo a todos, despídense ahí de su público, ¿cierto? Los Nos aplausos vemos. espontáneos de la gente. ¿eh? Chao, chao. Siempre lo decimos. Chao, que Eso. estén muy bien. Chao, 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 Cuídense. chao. Nos vemos en una próxima oportunidad.